Se denuncia un cambio de criterio en el ajuste de las jubilaciones realizado por el organismo y aseguran que ello afecta a más de 146.000 pasivos de menores ingresos. Hoy tenemos como invitado a Ariel Ferrari, él es director en ejercicio en representación de los pasivos. Recordemos que Ramón Ruiz es el director. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto, un saludo para todos ustedes. Y aclararle, sí, Ramón Ruiz es el representante de los activos, Sisto Amaro es el director representante de los jubilados, correcto, al cual yo estoy supliendo por su licencia. Muy bien, muchas gracias, Ariel, por hacer la aclaración. Bueno, ¿cómo funcionaba antes y qué pasó ahora? Bueno, este es un viejo planteo de ONASPU, que a partir del 2007 el Poder Ejecutivo de aquella época entendió justos y es tratar de dar aumentos diferenciales aquellas jubilaciones mínimas, porque por ley hoy la jubilación mínima, que la ley de la SAFAP dice que debería ser 500 pesos en el 95 y ajustar cada vez que ajuste la jubilación, el valor de hoy son 8.025. Es absoluto injusto, insuficiente, no gastemos tiempo en eso. Por eso cada año en julio se dio un aumento extraordinario que después se acumulaba con el aumento general de cada 1 de enero. Por eso llegamos a casi 15.000 pesos, 15.097 para ser exacto, en julio del año pasado. Cuando va a ser este ajuste, y me sorprende además, anoche escuchaba en conferencia de prensa al presidente del BPS, decir que bueno, que esta vez cambiamos, eso tiene la democracia, que esta vez los 243 pesos que se dieron en julio no se tienen en cuenta para el futuro, pero además, como se dio en carácter de adelanto, no se le va a exigir que lo devuelvan. Es decir, como si fuera una bondad. Claro. Entonces, le dieron 246 pesos por los últimos 6 meses del año pasado, pero cuando fueron a fijar el ajuste el 1 de enero no lo tuvieron en cuenta. Por lo tanto, todas las jubilaciones perdieron, porque el aumento fue del 6,16, cuando la inflación fue 7,96, pero en relación a lo que cobraron en diciembre, 146.000 pobres, que son los que cobran la mínima, cobraron de aumento un 4,44. Más injusto imposible, contrario a lo que siempre nuestro prócer Artigas decía, que los más infelices sean los más privilegiados. Acá son los más postergados. Y hablando en cifras, ¿cuánto sería? Si una jubilación mínima, ¿a cuánto pasó de diciembre ahora a enero? Bueno, en diciembre estaba en 15.097, ahora pasa a 15.768. Bien. Ahí está. Debería haber pasado, porque ese es un ahorro de 10 millones de dólares, pero si el Poder Ejecutivo hubiese dado, o hubiese ajustado la BPC, porque es un índice que se mide, porque la jubilación mínima está en 3 BPC con 0,5 y el Poder Ejecutivo dijo en julio, que eso es lo que yo pregunto, se le fue esa voluntad al Poder Ejecutivo que dijo, para ver cuánto le damos ahora 1 de julio, hagamos una cuenta. 3.1 de BPC, que son 15.097, restémoslo de lo que están cobrando de jubilación. Da 243, eso dele de aumento. Entonces, esa voluntad que dice en un decreto, que dice que es una población vulnerable, que quiere seguir adelante con las políticas que él en el 2020 hizo y que anteriores gobiernos venían haciendo. Entonces no entendemos por qué esa voluntad cambió. ¿Y en julio ya avisaron que esto iba a pasar en enero? A ver, siempre... ¿Estaban sabiendo? No, siempre se expresa en el decreto que es a modo de adelanto. ¿Por qué? Porque la ley fijó el monto de la jubilación mínima. Entonces, para cambiar el monto de la jubilación mínima y ser prolijo legalmente, habría que cambiar cada julio la ley. Entonces, se hace en carácter de adelanto, pero nunca ni pidió que se devolviera, como ayer dice que fue la gran excepción que hizo este gobierno, que nunca se hizo y siempre se tuvo en cuenta y se mantuvo para el ajuste del 1 de enero. De 15.097 pasamos a 15.768 y nos quedó saber cuánto tendría que haber sido, en vez de 15.768. Bueno, si se aplicaran 3.1 BPC, como dijo en julio que quería que llegaran las jubilaciones mínimas y por eso dio 243, serían 16.008, teniendo en cuenta cómo ajustó la BPC, porque la BPC ajustó menos que el índice medio de salario y ahí también otra pérdida que tiene. Pero es para explicar más largo, porque ahí en vez de perder 10 millones de dólares de pago
de jubilaciones mínimas hubiésemos estado llegando a casi 30 millones de dólares. O sea, estamos hablando de todo este lío de 300 y pico de pesos más que tendrían que haber cobrado los jubilados. 240. ¿Es posible revisar esta decisión? O sea, porque tampoco estamos hablando de que los jubilados tendrían que haber cobrado 5.000 pesos más. Son 260, vamos a redondear 300 pesos. ¿Puede cambiar esto? Y si tiene voluntad el Poder Ejecutivo, sí, porque es quien dispone. Por eso en la sesión del miércoles pasado yo planteé, vamos a hacerle la consulta, a ver si cambió la voluntad que tenía en junio. En junio dijo que queríamos que llegara a un monto X. Y resulta que ahora dice que no quiere llegar a ese monto. Entonces, en julio decía, quiero seguir las políticas que otros gobiernos y yo llevé el año pasado. Seguir esas políticas era tener en cuenta este ajuste y no sacárselo el 1 de enero. Entonces, solo el director Ruiz me acompañó, quedamos 5-2, los 4 directores del Poder Ejecutivo y el empresarial entendieron que no era necesario consultar y bueno, ahora en un ratito, a las 9 hay sesión de directorio, es posible que se esté discutiendo de esto. Ayer algún director que no quiso hacer declaraciones a la prensa dijo que iba a haber una declaración y iba a haber planteo. Bienvenidos todos los planteos que hayan. Acá es tener voluntad política y no sacar ventajas políticas en definitiva, pero creo que nadie puede dudar que alguien que gana 15.000 pesos pueda vivir bien. Entonces 240 pesos es mucha plata para esa gente y es una injusticia. De hecho, las jubilaciones mínimas ya están demasiado bajas, ¿no? Bueno, de por sí ya están muy bajas. Eso ha sido siempre. De pronto, ahora, ¿no? capaz que también Eso ha sido siempre. se están haciendo propuestas, digamos, para cambiar esta situación, que sí, como que de base, ¿no? Ya viene mal de base. Una propuesta que viene desde hace 16 años es darle un aumento diferencial en cada julio, que lo que se hace ahora se eliminó. Se le dio por 6 meses y después arreglate de vuelta como estabas antes. ¿El aumento diferencial de 200 pesos le hace a alguien? A ver, por ley, si el BPS le paga una jubilación a alguien y le da como resultado 8.025 pesos, es justo, porque la ley de la SAFAP dice eso. Lo que ha habido voluntades políticas ante el planteo de la ONASPO y el director representante de los jubilados en más de un ámbito, de que hubiera aumentos diferenciales, y eso es lo que pasó, que la llevó a 15.700 y pico de pesos como está ahora. Es casi el doble, es insuficiente, bueno, pero hay que continuar con estas políticas y no desandarlas como estamos haciendo hoy con este ajuste. Bueno, hablemos ahora de los adultos mayores. Hubo un informe de BPS sobre personas mayores. ¿Cuáles fueron los principales resultados que arrojó el informe? Bueno, a ver, permanentemente se hacen seguimientos y evaluaciones. Nosotros tenemos una población que es vulnerable, no solo por la edad, sino que además en medio de una pandemia las consecuencias de la soledad, el aislamiento, post-pandemia, hay que atenderlo. Entonces, para nosotros el tema de los cuidados es sustantivo. Alguien, un subsecretario del MIDES dijo en su momento que eso era para países ricos, creo que no. Uruguay es un país que tiene un importante porcentaje de adultos mayores y que hay que atender porque por suerte vivimos más. Ustedes estaban hablando de salud y la atención de salud. Bueno, es parte de prolongar la vida, el sistema que tenemos nosotros de salud, pero hay que ver en qué condiciones, en qué calidad de vida. Entonces, desde la seguridad social es mucho lo que se puede aportar. Ayer mismo se presentó un convenio que se hace con MIDES y BPS para poder darle de alguna forma a los más desvalidos, a los más postergados, un cupo cama, porque hoy sí existen los hogares de ancianos donde van aquellos jubilados o pensionistas por el sistema de seguridad social, que son de bajos ingresos, pero esas son organizaciones no lucrativas, son voluntarias, y hay otras residencias, casas de salud y demás que tienen fines de lucro y que hay que controlar mejor, y ahí Salud Pública, que es la policía sanitaria, también debe controlar, y en eso estamos tratando de coordinar para hacer más eficiente la gestión, ¿no? Perfecto. ¿Por qué en este informe apareció, ¿no?, un dato que no es menor, que los ingresos para las mujeres son menores, ¿verdad? ¿Qué resultados obtuvo ese informe? Y bueno, esto es producto también
que algunas medidas se hicieron en la reforma de la Seguridad Social en el 2008, reconociéndole a la mujer por cada hijo nacido vivo un año de trabajo, o flexibilizando la jubilación por edad avanzada, que a partir de los 65 años se pueda jubilar con 25. ¿Por qué? Porque en general en los cuidados siempre asume la mujer. Es casi una tarea de la mujer, lamentablemente, cuando debería analizarse y se buscan políticas de reforma, como la licencia maternal o paternal, que puede estar 6 meses cualquiera de los dos padres de licencia, tratando de igualar derechos, pero la mujer trabaja más informalmente, el salario es menor, y a veces con malas políticas, porque el directorio del BPS el año pasado resolvió, en contra con nuestro voto y el de los trabajadores, que no controláramos más los laudos cuando vamos a hacer una inspección. Se dijo, eso es un problema de la inspección de trabajo y por lo tanto, lo que hacía de algunos años, cuando íbamos a una empresa y encontrábamos un periodista, miramos qué laudo tiene los consejos de salario periodista para ver si era lo que estaba ganando y si no, bueno, sancionamos. Disculpen el ejemplo, pero bueno, no, está bien. ¿Y eso, para hacerlo gráfico. ¿Eso se hacía? Y eso se resolvió, que los inspectores del BPS no lo hicieran más, que lo hagan los inspectores del Ministerio de Trabajo, que es cierto, es su función, pero el Estado hay que complementarse. Entonces, y tenemos una hermandad entre el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y BPS. Pero entonces, las mujeres han sido históricamente afectadas. En las jubilaciones mínimas, la mayoría son mujeres. En las jubilaciones mínimas, la mayoría son del interior. Entonces, hay que analizar esas cosas también, porque, bueno, son políticas diferenciales si es que queremos igualar derechos entre hombres y mujeres, las que hay que hacer hacia las mujeres, ¿verdad? Claro, esa función que me quedé con lo que dijiste, que la cumple el Ministerio de Trabajo, ¿crees que se realiza en forma positiva en este momento, que se está realizando bien, ya que no lo hacen ustedes? Nosotros no controlamos al Ministerio, ¿no? La hace el Ministerio, pero bueno, en estas horas hay un conflicto en Durazno de un frigorífico que quiso pagar una productividad en negro y suspendió a los trabajadores, porque reclamaron eso. Tiene su historia ese frigorífico, pero a ver, ¿cuáles son las situaciones que se dan? Es cierto, en el ámbito del Ministerio se pidió ahora, porque es público, que vuelva atrás, pero no hay sanciones para esos malos empresarios que producto de la regulación, de la flexibilización, pretenden hacer esas limitantes, como por ejemplo, yo no comparto, porque volvemos atrás, en cuanto en la ley de inclusión financiera, se impedía que una empresa me pagara en efectivo el sueldo. Lo tenía que depositar en una caja de ahorros, me tenía que pagar con tarjeta de débito, y eso permitía un control de que el que quería evadir tuviera la complejidad de que con el cruce de información podía enterarse. ¿Y cómo está pagándole un sueldo a alguien que no lo tiene registrado? Y eso permite que hoy BPS tenga más de 1.400.000 puestos cotizantes. Bueno, en la ley de urgente consideración se resolvió que no. Ese artículo se saca y son uno de los que están ahora en consideración. Igual en las transferencias bancarias eso se puede eludir. O sea, no tiene por qué saberse que es un sueldo. Sí, sin duda, pero cuando hay una regularidad mensual de transferencia a una misma persona, sin duda hay formas, el Estado tiene formas y si se complementa, y el que lo pretende hacer sabe que tiene un posible control que es más fácil que lo descubran. Entonces creo que ahí la eficiencia o no de las cosas que hacemos, ¿no? Y hablando de lo recién Ariel hacía referencia a la hermandad, ¿no? En este caso de la que debería existir entre el Ministerio de Trabajo y BPS. ¿Qué pasa con la hermandad entre el MIDES, por ejemplo, y lo que tiene que ver con el BPS para el plan de realojo de personas en lo que tiene que ver con vivienda? Bueno, ahí más que con el MIDES es con el Ministerio de Vivienda, que es el que construye dentro del Programa Nacional de Vivienda un número de acuerdo a la demanda, la solicitud que... Claro, pero en el MIDES uno a veces puede detectar más necesidades, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos 6.500 más o menos jubilados inscriptos y 23 meses de una administración que todavía no ha hecho ningún llamado. Se han entregado vivienda en esta administración, pero que habían sido construidas en la administración anterior. Entonces es una gran preocupación porque
bueno, no sabemos qué va a pasar y llamar todo el proceso de llamar a licitación, de construcción, de adjudicación, lleva sus años y somos una población que no puede esperar. Y hay gente que está esperando hace años. Según datos de ustedes, ¿qué necesidad hay? O sea, en cuanto a demanda, ¿cuánto habría de necesidad? Hoy inscritos hay 6.500 personas. Ajá. Esos son los jubilados y pensionistas de todo el país que hay inscritos. BPS tiene, más o menos la misma cantidad, unos 6.600 viviendas en más de 250 complejos a lo largo y ancho del país. Y Pues se están aprobando, hablando con Irene Moreira acá mismo, nos dijo que se nos han aprobado nuevos sistemas de construcción que iban a facilitar todo eso, ¿no? Bueno, ojalá que lo aprueben. Sí. Ojalá que lo aprueben, porque nos llevan 23 meses diciendo, primero que iban a ser de madera. Sí, y ya hicieron. Está aprobado de madera. Y ya hicieron con los adultos mayores experiencia. Lo primero que nos dieron fueron un núcleo básico evolutivo. Es decir, el núcleo básico evolutivo para que yo lo siga mejorando, que yo siga construyendo. Eso lo podía hacer cuando tenía 30, 40 años. Ahora a los 70 yo ya no me puedo a construir. Preciso otra calidad de vida. La participación en la comisión de vivienda de los jubilados, en particular la ONASPO y el representante de los jubilados, que no funciona más, fue la que aportó en su momento para que sea accesible y por lo tanto no tenga más barreras arquitectónicas. Y las casas ahora tienen pasamanos, no hay escaleras, son rampas y esas cosas hay que tener en cuenta. Después nos dijeron que un día íbamos a ir a UPM allá en Centenario porque hay barrios, yo los conozco, a mí me tocó estar allí, donde se hicieron, pero ahí son con escaleras, no son contenedores, pero son tipos de contenedores, pero es inaccesible para los jubilados subir al primer piso donde están los dormitorios. Claro. Entonces, cuentos me gustan los de Benedetti, me gustan otros. Algunos, montevideanos. Claro, pero es importante que lo cuentes, porque nosotros hablamos de la vivienda como en genérico y nunca tenemos este tipo de consideraciones. Y es importante que vos lo digas, ¿viste? Para nosotros es importante. Yo por eso le agradezco esta porque siempre, posibilidad. ¿sabes qué? Siempre damos como la noticia, se entregaron tantas viviendas y lo damos como la gran noticia, que por supuesto para las personas que son las beneficiarias, bienvenida sea, ¿no? Pero también hay otras tantas que necesitan otro tipo de, por su calidad de vida y bueno. Construido desde el 2019, la entregamos a fines del 2021. La necesidad que tenían esas 50 personas que entregamos una vivienda en Rosario, que pasaron toda la pandemia, o por lo menos 2 años casi de pandemia, esperando tener una mejor calidad de vida, una mejor vivienda. Y no se la habíamos entregado hasta ese momento. Entonces, las burocracias, los problemas administrativos. Wow, es un programa, perdón, ya nos tenemos que ir, pero ¿ese era un programa para gente que cobraba jubilaciones muy bajas o para determinadas hasta franjas? 12 unidades reajustables. Ahí está. Y que el ingreso promedio de con quien convive también cobre hasta 12 unidades reajustables, que son unos 16.000 pesos más o menos. Mínimo. ¿Se suman los dos? No, es uno y uno. Uno y uno, claro. Es decir, ninguno de los dos puede cobrar más de 12 unidades reajustables. Sí, con ese dinero es la única manera de poder tener una... No existe, no existe. No hay préstamo... Creo, y el recuerdo para don Luis Colotuso, que fue el primer representante de los jubilados y pensionistas, que junto con otros viejos y queridos dirigentes que fundaron ONASPU fueron los que promovieron la creación de esta normativa de programas de vivienda para jubilados, que hoy es más que darle vivienda, es darle soluciones habitacionales, porque envejecemos, perdemos autonomía, entonces a veces ya no podemos vivir solos, hay que ir y le damos un cupo cama, o aquel que tiene lanzamiento y no puede esperar que se hagan las viviendas, le damos una partida para el alquiler, siempre y cuando esté con el lanzamiento judicial en un alquiler que de repente se le venció y se terminó. ¿No? Yo creo que va a haber que traer a alguien del Ministerio de Vivienda para ver qué pasa, ¿no? Con todo esto, según lo que está diciendo él. Sí, pero bueno, siempre hay que actualizarlo y ver si, como dice Ariel Ferrari, es un cuento, ¿no? Sí, seguro. A ver que si esto es un cuento o no es un cuento. Muchísimas gracias por venir esta mañana a charlar con nosotros. Y a las órdenes cuando ustedes quieran. Dale, gracias por estar a disposición. Un placer.